Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, muy buenas noches o tardes, noches, ¿verdad? Quiero agradecer que estamos aquí nuevamente con ustedes. Estamos aquí en su programa Pláticas Médicas y algo más. Como siempre, hablando la primera media hora de la palabra de Dios, y la segunda media hora vamos a hablar del tema médico que se llama epilepsia. Quiero agradecer enormemente las llamadas telefónicas de las personas que amablemente se comunican con su servidor para preguntarnos tanto de la palabra de Dios como de los temas médicos. Quiero agradecer también todos sus comentarios y todo lo que nos dicen, ¿verdad? Y incluso lo que nos enseñan para poder todavía nutrir más estos temas que les estamos trayendo a ustedes. Como todos los martes, hoy platicamos de la palabra de Dios, de la historia de Dios, y los jueves analizamos la palabra de Dios, ¿verdad? Que tiene mucho que enseñarnos. Muy bien, antes de comenzar, yo quiero felicitar enormemente a todos los candidatos a la presidencia municipal y también a los diputados, pero a los candidatos a la presidencia municipal, porque están haciendo su lucha, tratan ellos de dar lo mejor de ellos mismos, tratan de ejemplificar lo mejor de su persona y sus intenciones, pero les quiero recordar a cada uno de ellos que no de palabras vive el hombre, sino de hechos, ¿sí? Acuérdense que la palabra de Dios dice, por sus frutos los reconocerás. Entonces, un buen candidato no es el que ahorita habla mucho y promete mucho, sino que el que quede realmente lleve a cabo lo que prometió y lo que está diciendo, que sobre todo piense en su prójimo, y su prójimo es Huamantla, los que vivimos en Huamantla, los que vivimos en las 39 comunidades. Esos somos los prójimos de que haya ganado como candidato a la presidencia. Yo a cada uno los felicito, a cada uno les deseo lo mejor y que Dios designe al mejor de corazón para quedarse en este cargo, porque ya los tiempos son así, ¿sí? Entonces es muy bueno que todo lo que prometen y dicen, y quiero felicitar a la empresa huamantla.org por el coloquio que hizo tan bien organizado, tan profesional. Miren, nada más tenemos un año al aire, pero de verdad
Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros compañeros con sus programas, queremos dar lo mejor de nosotros, queremos expresar lo mejor, y a lo mejor no somos tan profesionales, a lo mejor ni siquiera sabemos hablar, a lo mejor ni siquiera sabemos dirigirnos a ustedes, pero lo estamos haciendo de corazón, lo estamos haciendo con conciencia, y sobre todo para ayudarlos a usted, que nos ha seguido a través de huamantla.org. Y bueno, regresando al tema de los candidatos, en verdad, está bien todo lo que prometen y dicen, pero realmente ya estando en el gobierno, se dediquen a ver por su prójimo. Se puede, sí se puede. Reciben un muy buen presupuesto, tienen todas las posibilidades para bajar programas para ayudar a la gente, y sobre todo, si el que quede en verdad tiene conocimiento de Dios y de la palabra, y en verdad sabe que existe un Dios todopoderoso, sabe que se lo va a retribuir si ayuda a su prójimo. Qué oportunidad tan maravillosa tiene el que quede como presidente de poder ganarse el cielo con Dios. Qué oportunidad tan grande. No es para enriquecerse, no, el dinero es efímero, las cosas materiales son efímeras. Ahorita estamos y mañana ya no estamos, porque la palabra de Dios dice claramente: yo seré quien ordene tu vida, y si te doy vida, más vida, o si te la quito, para que quedes en espíritu. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que los candidatos a la presidencia, el que quede, ojalá y se acerque y sea de palabra de Dios, para que entienda que ese cargo es no para enriquecerse, no para hacerse famoso, sino para ayudar al prójimo que verdaderamente lo necesita, al que no tiene agua, al que no tiene que comer, al que no tiene trabajo, al que no tiene dónde dormir. A esas gentes hay que ayudar, ¿sí? Y ahora actualmente se puede hacer todo eso a través de tantos programas que existen a nivel federal, estatal y municipal. Yo tengo 15 años trabajando en esta área y me he dado cuenta claramente, ¿verdad?, de que hay muchas maneras de poder ayudar al prójimo. Entonces ojalá y el candidato que quede sea un hombre de Dios, o apegado lo más posible a la palabra de Dios, y entonces entenderá para qué tiene ese cargo y cómo podrá ayudar a través de la ayuda del Espíritu Santo a todos aquellos de sus gobernados, incluido su servidor. Pero desde aquí les deseamos bendiciones, y que los ayude Dios a todos y cada uno, y que quede el que realmente Dios decida que quede. Y bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Acuérdense que es la historia de la palabra de Dios. Yo les había hablado a ustedes, nos habíamos quedado en la historia de los 300 guerreros que iban a luchar contra los 23,000, donde Dios les da el triunfo. Luego viene la batalla de Gedeón, que derrota a los madianitas. Miren, en la semana pasada, no recuerdo si el sábado, recibí una llamada de una persona que me hablaba con mucha urgencia, que me hablaba con mucho temor, con mucha necesidad. Claramente se veía que requería ayuda. Y yo le decía que se tranquilizara, que era lo que le pasaba. Era una mujer. Yo le decía que se tranquilizara, que era lo que le pasaba. Y me decía: es que, doctor, necesito mucho de Dios, pero no hallo cómo encontrarlo. No encuentro por dónde entrar, por dónde llegar a Él. Usted en sus temas nos da plática de la palabra de Dios, de la historia de Dios, de cosas que incluso son inverosímiles, cosas que son difíciles de creer. Y yo le contesté: mire, lo primero que tiene que hacer es buscar el Espíritu de Dios a través de una oración, ¿sí? Y tener fe y convicción de la existencia de Dios. Yo le decía: el miedo que usted siente es para bien o es para mal. Me dice: no, es que es para bien. Yo siento que es para bien. Le digo: entonces ya le está hablando Dios desde ese momento, y quiere que lo estudie, quiere que se dedique a estudiar su palabra, que tome su Biblia. Miren, yo sé que la Biblia, a través de los nuevos estudios que se han hecho temáticos y temáticos y temétricos, se ha encontrado y se ha descubierto que la Biblia está muy desfasada, está muy alterada, porque los humanos siempre hacemos cosas al revés, siempre hacemos tonterías. Entonces han alterado la Biblia para conveniencia de los demás, para gobernar sobre todo, para dominar a la gente, ¿no? Pero realmente la palabra de Dios es grandísima y maravillosa. O sea, la palabra de Dios, en lo que tenemos en la Biblia, en las partes que sí tenemos en la Biblia, hay muchas partes que hablan de ese Dios amoroso, supremo y misericordioso, ¿sí? Desgraciadamente han entremezclado también historias terribles de que Dios hizo esto y que Dios mató a esto. A ver, Dios sí castigó o desapareció, más bien, porque no castiga, sino que Él corrige, pero Él desapareció ciudades que ya no deberían de existir, porque ya no tenían ni una gota de amor por Dios ni por su prójimo, como Sodoma y Gomorra.
¿sí? También castigó a aquellos, en aquellos tiempos bíblicos de Aarón, de Moisés, de David, los castigaba porque se rebelaban a lo que Dios en ese momento estaba haciendo. Los tiempos proféticos de antes, de los tiempos de Moisés y de la palabra de los 10 mandamientos, hasta la venida del Mesías, que es Jesucristo, es totalmente una situación distinta a los tiempos después de la venida de Jesucristo. Mas, sin embargo, teomáticamente, tanto el Antiguo Testamento respalda al Nuevo como el Nuevo respalda al Antiguo. Yo me he metido mucho a estudiar todo esto, porque me exige estudiar esto, porque tengo que hablarles con propiedad, tengo que hablarles con verdad. No nomás me está escuchando una persona, me escuchan muchísimas personas. Entonces, tengo que hablarles con la verdad, porque además la palabra de Dios exige hablar con la verdad. Pero aparte de hablarles con la verdad, tengo que hablarles con lógica, con ciencia. Sí, que el mismo Dios me da para entender las cosas, a mí, a usted, a cualquier persona, para analizar las cosas. Entonces yo les digo esto. Antiguamente la palabra de Dios, y Dios era un Dios mucho más estricto, y era un Dios mucho más dramático y mucho más marcador, porque era la idea de empezar a impregnar a su pueblo Israel y a todos aquellos que no fueran israelitas, pero que quisieran seguirlo, impregnarle lo que Dios quería desde que creó a Adán y Eva. ¿Sí? Él tenía que escoger, él antes escogía a sus profetas para que le sirvieran de acuerdo a su corazón. Eran gente casi 100% pura, aunque tenían pecados, pero los escogía como ejemplo y tenían que llevar a cabo lo que Dios, porque Dios hablaba con ellos. ¿Sí? Ahora en la actualidad Dios nos habla a través de sueños o de cierta conciencia que tenemos en nosotros como esencia de Él, y nos hace sentir las cosas. Pero ya ahorita ya estamos en otros tiempos, ya estamos en los tiempos en lo que ya pasaron los profetas, ya pasó todo lo que tenía que haber pasado en el Antiguo Testamento que les he platicado, ya vino el Mesías, ya resucitó, murió y resucitó, ya se elevó al cielo, ya los apóstoles ya evangelizaron, y ahorita ya estamos en un momento en el que estamos en la parte del libre albedrío. ¿Sí? Aquí se va a salvar quien se quiere salvar, y quien no se quiere no se va a salvar. Se va a ir al infierno, pero al infierno de la muerte segunda. Ya también les platiqué eso a ustedes. No un infierno como tal. Simplemente el que es malo y no quiere cambiar no va a resucitar. No va a resucitar porque a Dios no le sirve ni un gramo de malicia. Dios quiere todo, y más como personas celestiales y espirituales debemos ser totalmente purificados, ¿sí? Entonces, la segunda muerte es el infierno precisamente. Ya les había platicado de eso. Entonces yo le decía a esta persona que me hablaba por teléfono, entréguese a Dios en oración, pídale a Dios que la trastoque, que la traspase. Y me decía, es que no entiendo su palabra. Yo trato de leerla, pero no la entiendo. O sea, no entiendo. Hasta me duele la cabeza. Y efectivamente, llega un momento en que duele la cabeza, llega un momento en que uno se desespera, llega un momento en que uno no sabe ni qué hacer, pero entonces es el demonio que no quiere que entendamos y avancemos en el Evangelio de Dios. Por eso es que debemos de orar. Cuando nos sentamos así, que estamos leyendo la palabra de Dios, no la entendemos, debemos ponernos a orar, pedirle al Espíritu Santo que llegue a nosotros y nos haga comprender la palabra de Dios y nos dé paz, calma y tranquilidad. Yo tuve la oportunidad de hablar con esa persona el día de hoy y se puso a orar, se puso a orar bastante. Yo le dije que tenía que ponerse a orar un día completo, las 24 horas constantemente. Así lo hizo, y ahora ella me platica que se siente muy tranquila y que ya está entendiendo la palabra de Dios. Eso a mí me da mucho gusto, me da mucha alegría, porque quiere decir, no estamos hablando, acuérdense que no estamos hablando del Dios de las religiones, ¿eh? Yo no estoy hablando del Dios de la religión católica, yo no estoy hablando del Dios de los evangelistas, yo no estoy hablando de los mormones, yo no estoy hablando de ese Dios. Es el Dios de ellos, el Dios que ellos han hecho a su forma y a su manera, y no los critico. Cada quien tendrá su pago justo en su momento debido, porque Dios es el dueño del tiempo y el momento. Yo estoy hablando del Dios supremo, del Dios poderoso, del Dios misericordioso y amoroso, y del Dios celoso, porque Dios es un Dios celoso, que no acepta que adoremos otros dioses. Pues ¿cómo? ¿A poco usted aceptaría que su hijo amara a otra persona? No, ¿verdad? Quiere que su hijo lo ame a usted. ¿Sí? Entonces es lo mismo con Dios. Yo hablo de ese Dios, ¿eh? Por eso yo les he dicho a ustedes que yo no estoy hablando de religión alguna.
las respeto y ahí las dejo. Ni estoy hablando tampoco de organización o secta católica alguna o de algún templo en especial, también los respeto. Yo estoy hablando de una hermandad. Yo estoy hablando de una gran familia cristiana que cree 100% en Jehová y en su Hijo Jesucristo. Sí, y que creemos firmemente en ellos, que creemos que Jesucristo vino por acción del Espíritu Santo a través de María. María también es importante, pero es importante porque fue la madre de Jesús. Pero a quien debemos adorar más plenamente es a Jehová, a Jesucristo y también a María porque fue madre de Jesucristo. ¿Sí? No andar adorando imágenes talladas que no tienen vida, no andar adorando imágenes de yeso, de cartón, eso no es cierto. Y luego hay quien dice, es que son representaciones. ¿Y para qué? Si a Dios te está diciendo que es directo. Él te dice, en la piedra que levantares, ahí me vas a encontrar. ¿Sí? En la piedra que tú quitares, ahí me vas a encontrar. Levanta tus ojos al cielo y escucha, y te escucharé y atenderé tus demandas. Por eso la oración, la primera oración que Dios nos enseñó, el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. ¿Sí? Entonces Dios nos está poniendo en esa oración todo, ahí está todo completo. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo. Entonces que quede claro, no estamos hablando del Dios de las religiones, ni del Vaticano, y menos de Roma, o sea, no. Estamos hablando de un Dios que es universal, que creó el universo, que dio esencia, que es espiritual. Un Dios que vemos en la creación. El otro día hablaba con una persona que es atea y me decía, mira, es que yo te puedo demostrar que la creación tiene un origen. Por ejemplo, una casa la hace y te puedo enseñar a su ingeniero. A ver, tú enséñame a Dios. Y yo le decía, es que tú estás en lo abstracto. O sea, en lo abstracto y en lo natural, en lo sencillo, en lo terrenal. Claro que me puedes enseñar a tu ingeniero que te construyó tu casa. Pero yo te enseño al Dios porque tú mismo buscas una respuesta. Tú mismo estás buscando una respuesta como ateo que eres. Tú mismo quieres saber qué está pasando. ¿Sí? Entonces, ese arquitecto, ese ingeniero, ese biólogo, ese médico, ese maestro, es Dios en todas las cosas. Por eso Dios creó la tierra tan exacta, ni tan adelante ni tan atrás. Dicen los científicos que si estuviera más cerca no hubiese vida porque nos quemaríamos. Y si estuviera más atrás tampoco habría vida porque tendríamos frío. Y si es cierto, si en un día que cambia la temperatura nos congelamos y estamos muriéndonos de frío, imagínense que estuviéramos unos kilómetros hacia atrás o unos kilómetros hacia adelante de donde está la Tierra. Además se ha encontrado otra cosa importante de la Tierra, que tiene la circunferencia de la Tierra, tiene la medida exacta para contener la atmósfera y el electromagnetismo terrestre, para que se mantenga la vida y tengamos capa de ozono. O sea, ¿la evolución hizo eso? La evolución de Dios sí, la evolución de los humanos no. Lo más que es difícil, yo los comprendo porque es difícil entender la esencia de Dios. A mí me costó también trabajo entenderla, mucho trabajo entenderla. Vaya, tanto, ni siquiera cuando estudié medicina o cuando estudié el piano en conservatorio, sino la palabra de Dios es muy difícil entenderla, pero sí, si se le pide a Dios de corazón que nos ayude a entender su palabra, nos las hace entender y luego te pide, te exige, ahora proclama mi palabra. Porque precisamente por eso estamos acá, para ayudarles a ustedes a encontrar la palabra de Dios. Y les voy a hablar de Sansón. En las imágenes del monitor va apareciendo la vida de Sansón. ¿Quién fue Sansón? Bueno, Sansón fue un hombre que medía casi 3 metros y que era muy fuerte y que fue tomado por Dios para atacar a los filisteos. Y Dios le concedió a Sansón mucha fuerza a través de su cabello. Tenía que tener el cabello largo y si se lo cortaban, obviamente perdía la fuerza. Ahí también a mí me han hecho preguntas. Oye, es que a veces me comentas cosas muy extrañas, muy inverosímiles de Dios. Es que Dios es inverosímil. Dios es así. Imagínate que Dios fuera como tú y yo. O sea, no sería Dios, ¿no? Somos humanos. Tenemos un montón de errores y pocas virtudes realmente. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y el Señor les entregó el poder de los filisteos durante 40 años. Los filisteos dominaron 40 años a los israelitas ya viviendo en la tierra de Canaán, ¿sí?
Porque acuérdense que los israelitas a cada rato se rebelaban, y se rebelaban, y se rebelaban, pero es el pueblo elegido de Dios, y apenas encontré en una parte de que estuve estudiando, que es un pueblo bendito por Dios, y debemos respetar esa situación, ¿sí? Es como al papá no se le puede alegar o contradecir, ¿no? A lo mejor está equivocado y buscamos el camino por donde decirle, pero realmente respetamos a nuestros padres, ¿no? Aunque ahora en la actualidad he visto hijos que le faltan el respeto horriblemente a sus papás, ¿no? Y se están condenando. En Zorá, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos, porque era estéril, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Dios, por misma orden de Dios, para defenderlos a su pueblo de los filisteos. Consagrado a Dios como Nazario, desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. A su tiempo la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor lo bendecía. Un día Sansón y sus padres fueron a Tima. Cuando Sansón llegó a los viñedos de la ciudad, un león joven lo atacó rugiendo, ¿sí? Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, que mano limpia mató al león, como si, a través de la fuerza del Espíritu Santo. Miren, la fuerza del Espíritu Santo, en cada relato que yo les comento, hay muchas cosas que aprender. Aquí está diciéndonos, esta es una historia de hace 3,000 años, nos está diciendo que si invocamos al Espíritu de Dios, nos va a dar fuerza para todo, para vencer en las buenas y en las malas. Hay que invocar al Espíritu de Dios, así como hay gente que invoca al demonio. ¿Cómo es posible? Yo he encontrado gente que le gusta más invocar al demonio y creer más en la invocación del demonio que creer en la invocación del Espíritu Santo. Hay de aquellos que invocan al demonio, no saben en la tortura que se están metiendo, no saben cómo están acabando su vida y la de sus generaciones. Pero hay que invocar al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre va a estar pendiente. De hecho, en la palabra lo dice: siempre estaré pendiente de tu llamado, hijo mío. Entonces hay que hacerlo. Hay muchas partes de la Biblia que sí están raras, o sea, que pareciera que las alteraron, pero hay muchas partes de la Biblia que claramente se siente que viene de Dios. Un día Sansón y sus padres fueron... ya les contesto, ¿no? Entonces, después de esto, esto está en Jueces 1:4-1, en tercera, y en 10:20. Luego viene el casamiento de Sansón. Sansón bajó un día al pueblo de Timá y se fijó en una mujer filistea. O sea, no tenía que haberlo hecho, porque las filisteas atacaban al pueblo de Israel. Y cuando regresó a casa se lo contó a sus papás y les dijo: por favor, quiero que hagan todos los arreglos para casarme con una mujer filistea que vi en Timá. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso ya no hay mujeres entre nuestros parientes de Israel o entre los israelitas mismos? Esa muchacha es la que me gusta y es la que quiero que me consigan como esposa. ¿Qué nos demuestra aquí esto? La necedad. Unos días después, cuando Sansón volvió a casarse con la muchacha, se apartó del camino para ir a ver el león que había matado, y se encontró con que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Raspó el panal con las manos para sacar la miel y se la fue comiendo. El padre de Sansón fue a ver a la muchacha y Sansón dio allí una fiesta, según se acostumbraba entre los jóvenes. Pero como los filisteos le tenían miedo, llevaron 30 amigos para que tuviera con él, festejar, ¿no? Algo así como lo que hacemos ahora, que es un error, ¿no? Que te vas a casar y una semana antes te llevan a un burdel o te llevan mujeres, te emborrachas, te pones mal y al rato hasta ya vas a casarte con una infección o un SIDA. Porque el pecado tiene costo. El pecado tiene pago. Siempre va a tener el pecado pago. Y Sansón le dijo a sus amigos: les voy a decir una adivinanza. Si en los 7 días que va a durar la fiesta me dan la respuesta correcta, yo les daré a cada uno de ustedes una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Pero si no dan con la respuesta, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Y ellos le contestaron: dinos pues tu adivinanza, somos todos oídos. Sansón recitó su adivinanza: del que comía salió comida, y del que era fuerte salió dulzura. 3 días después ellos no habían logrado resolver la adivinanza, así que al 4.º día le dijeron a la mujer de Sansón: procura que tu marido no le dé solución de la adivinanza, pues de lo contrario te quemaremos a ti y a tu familia y a tu papá.
Parece que ustedes nos invitaron solo para quitarnos lo que es nuestro y burlarse de nosotros. Porque en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, los hombres se ofendían por cualquier cosa y peleaban por cualquier cosa y vaya, todo el mundo se sentía perfecto, ¿no? Entonces ella fue a ver a Sansón y llorando le dijo, tú no me quieres, tú me odias, le has propuesto una adivinanza a mis paisanos, pero a mí no me has dado a conocer la adivinanza. Y Sansón le contestó, sí, ni a mi padre ni a mi madre se lo he dicho, mucho menos se lo voy a decir a ti. Pero ella siguió llorando junto a él los 7 días que duró la fiesta, y tanto le insistió que por fin al 7º día le dio la respuesta. Entonces ella fue y se lo dio a conocer a sus paisanos. Y al 7º día, antes de que el sol se pusiera, los filisteos fueron a decirle a Sansón, no hay más dulce que la miel, ni nada más fuerte que el león. Imagínense, y él había ido a ver el león que había matado, y donde había un panal con abejas y con miel. Que vamos a averiguar qué pasó. Sansón le respondió, solo porque hablaron con mi mujer pudieron dar con la respuesta a la adivinanza. Enseguida el espíritu del Señor se apoderó de Sansón, entonces Sansón fue a Ascalón y mató a 30 hombres de aquel lugar, y con la ropa que les quitó pagó la apuesta a los que había resuelto la adivinanza. Después volvió furioso a casa de su padre, y su mujer fue dada a uno de los amigos de Sansón. Ahí fue la primera mujer. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? Que debemos de fijarnos en quién nos enamoramos, en quién va a ser nuestro compañero o nuestra compañera, porque nos puede hacer incluso matar. ¿Sí? Sansón tuvo que ir a matar 30 hombres para pagar la apuesta. Pero ahí no termina la historia de Sansón, a pesar de que Sansón era tocado por el Espíritu de Dios. Conoce una mujer que se llama Dalila, esto está en Jueces 16:4, 10, 16 y 21. Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron, engaña a Sansón y averigua de dónde vienen sus fuerzas tan extremas y extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Y así podremos atarlo y tenerlo sujeto. Pero como Dalila no amaba a Sansón, un día lo duerme en el regazo de su falda, de sus piernas. Sansón pero antes Sansón le confiesa, ¿sí? Le confiesa que Dios le había mandado desde pequeño la fuerza del Espíritu Santo para atacar a los filisteos. Pero que si le cortaban el cabello, Sansón iba a perder su fuerza, ¿sí? Entonces a esta mujer le habían ofrecido dinero por si descubría por cómo vencer a Sansón. Y esta mujer, ¿qué hace? Les avisa a los filisteos cómo es que le tienen que cortar el cabello, por el dinero, le dan el dinero en pago, y efectivamente entran y le cortan el cabello y le sacan los ojos a Sansón, y Sansón es encarcelado, ya no tiene fuerza. Pero un día, pocos días después, va a haber una gran fiesta, donde hay unos 3,000 o 4,000 filisteos. En aquellos tiempos había construcciones tremendas, grandísimas, ¿no? Algo así como salones de ahora, pero muy grandes, donde había esas 3,000 personas, y sacan a Sansón. Sansón arrepentido habla con Dios, le dice, perdóname Dios mío, porque he pecado y me he dejado llevar por el amor, entre comillas, de mujeres que no son de tu pueblo, que eran filisteas. O sea, ¿qué sucede? Acuérdense que hay un dicho que dice que duele más la piel que la camisa, ¿sí? O sea, ¿qué nos está indicando acá? Que a esas mujeres les dolía más ganar dinero sacrificando a Sansón que salvando a Sansón de que lo mataran, puesto que sabían que lo iban a matar. Entonces lo encarcelan y lo sacan ciego, y él se recarga en una de los pilares de aquel lugar tan grande, e invoca a Dios y le dice, Padre, te he fallado, pero dame fuerza ahorita, porque tú me mandaste para matar a los filisteos. Dame fuerza y haz que tire estas columnas y mate a los filisteos. Y efectivamente, una vez más llega el Espíritu de Dios, le da fuerza a Sansón, tumba las columnas, se derrumban los techos y mata a los 3,000 filisteos, incluida Dalila. ¿Qué nos enseña eso? ¿De qué nos sirve ganar dinero de mala fe? ¿De qué nos sirve entregar a personas o hablar, acusar a gente? Yo me he encontrado en el sistema judicial que mucha gente las compran como testigos para acusar a la gente. Va a tener un pago después y es 7 veces más, ¿sí? Por eso Sansón le pasó lo que pasó, porque no obedecía a Jehová
Él tenía que haberse casado con una mujer israelita o no haberse casado. Él había sido hecho para acabar con los filisteos que tenían atemorizados a los israelitas. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo? Se enamoró de dos mujeres filisteas, malas, ¿sí? Pero la peor fue Dalila, ¿no? Porque hasta lo entregó y le sacaron los ojos y ella no sufrió gongojo ni angustia. Ella estaba feliz porque había recibido el dinero. ¿Y de qué le sirvió? Si se murió. Esto nos enseña que debemos de tener cuidado con todo lo que nos rodea, con todo lo que tenemos. Debemos querer a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a los amigos verdaderos debemos cuidarlos, aquilatarlos, que son pocos. Realmente es difícil tener un verdadero amigo. Sí, un verdadero amigo solamente lo es Dios, Jesucristo. Sí, es muy difícil. Yo ahora en la actualidad, con todo lo que estoy pasando y sufriendo, de verdad soy un hombre muy solo y no me importa porque me ha cambiado totalmente. He dado un giro de 360 grados con mi vida, ¿sí? Por seguir la palabra de Dios, pero no me interesa porque es maravilloso, es hermoso poder hablar de Dios y poder platicarles de esto. Entonces, muy importante que si Dios nos hace un llamado y si Dios nos empieza a hablar a través de sueños o a través de nuestra conciencia o nuestro corazón, respondamos a ese llamado y lo sigamos, porque es para algo bueno, siempre va a ser para salvarnos y salvar a otros. Por eso es la intención de este programa, que agradezco enormemente al licenciado, dueño de esta empresa, a Venecia, a Alejandro y todos mis compañeros que me permiten estar con ustedes, porque ni estoy cobrando ni un quinto por estar acá, ni lo cobraré, porque la palabra de Dios no se vende, ni estoy aquí por ganar aplausos ni nada, porque el honor es para Dios, ¿sí? Sino estoy aquí simplemente para que los que me escuchen les entre hambre por Dios. Los que están necesitados les entre hambre por Dios. Busquen a Dios, desentierren su Biblia que está enterrada ahí en polvo en su casa y se pongan a estudiar la palabra de Dios en lugar de estar viendo telenovelas y cositas que no sirven para nada. En lugar de estar viendo revistas tontas, busquemos porque es la salvación. Es para resucitar en vida eterna espiritualmente en la Nueva Jerusalén. Y después les voy a platicar de la Nueva Jerusalén porque ya se nos acaba el tiempo y esto va a ser en un programa especial. Ahora uno de los microscopios más potentes descubrió que la Nueva Jerusalén pues parece que la han descubierto en el tercer cielo. Es que el universo es de Dios, el universo es la casa de Dios, ¿sí? Es la casa de Dios. Entonces parece que han descubierto esta Nueva Jerusalén y de verdad yo sé que les sorprende la forma en que les platico de Dios, yo sé que les saca de onda, yo sé que me tratan hasta de loco, pero créanme que les estoy hablando con verdad, únicamente con verdad, y yo sé que se sacan de onda, pero háganse a un lado, cuando vean este programa, háganse a un lado de lo natural, no piensen como naturales y piensen como sobrenaturales, como gente espiritual, como gente de celestial, de espíritu, porque si hay algo que tenemos impregnado de Dios en nosotros, es algo celestial y espiritual de Él, para irnos con Él. Él nos hizo para quedarnos con Él. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes ya para entrar al tema de epilepsia, de pláticas médicas. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres.
Visítanos en calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Cejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prendauto Fidmex. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo número 121, barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 4721938 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Siempre muy bien rostizados. Vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200, y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos, pollería y rosticería, los mejores. Radio Informativo Huamantla, La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215, interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Gracias, muchas gracias. Mi teléfono es el 247-47-160-75. Márquenme por favor o mándenme mensaje y con todo gusto yo seguiré contestando sus mensajes. No me gusta el chat, o sea, no me gusta eso. Me gusta ser más directo, más personal. Entonces márquenme al teléfono para cualquier duda que tengan o cualquier consulta, incluso si gustan venir a consulta aquí abajito de Coppel, en Morelos Poniente número 108, vengan, no les voy a cobrar ni un quinto por consulta para poderlos ayudar, sobre todo a las personas que no pueden pagar una consulta médica, ¿verdad? Incluso a nivel salubridad o a nivel de otros consultorios donde cobran muy barato, yo no les cobro nada para que puedan ayudarse. Y si tengo la medicina, con gusto se las voy a dar. Miren, en la semana que viene, martes que viene, vamos a hablar de Noemí, Orfa y Ruth, que son también historias bíblicas muy buenas de mujeres que entregadas a Dios. Aquí viene para que la mujer sepa qué hacer cuando Dios le habla. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de epilepsia, vamos a cambiar nuestras imágenes, va a empezar a mostrarse en el recuadro lo que es la epilepsia. Yo creo que de todos es sabido cuando un paciente está sufriendo epilepsia, ¿no? Todos hemos visto un ataque de epilepsia, de hecho es muy dramático, un ataque de epilepsia y muy peligroso. Imagínese que un ataque de epilepsia le sobrevenga manejando.
se va a accidentar, va a chocar, se va a voltear, se va a matar o va a chocar con otras personas porque va a perder totalmente el conocimiento, ¿verdad? Y el gobierno de sus movimientos en los brazos y los pies. Imagínese que va caminando en la calle y le da un cuadro de epilepsia, se cae, se golpea en la cabeza y se puede hasta desnucar, se puede morir también. Es muy importante que si una persona empieza a presentar cuadros de epilepsia, convulsiones, como vulgarmente las conocemos, inmediatamente acuda a su médico de confianza para que se diagnostique la causa de la epilepsia. Existen muchas causas de epilepsia. Pueden ser desde tumores cerebrales, puede ser desde quistes cerebrales, de parásitos que se hayan enquistado también a nivel cerebral. Puede ser también por malformaciones congénitas que con el tiempo se desarrollan más y afectan las áreas cerebrales. Puede ser también porque la persona sea muy nerviosa, también le dan crisis cerebrales. Puede ser también porque la persona tenga anemia y le falte hierro y algunos minerales, sobre todo el sistema complejo B12. Yo he tenido pacientes con crisis cerebrales que han dado por todos lados pues en su atención y de repente pues bueno, llegan al consultorio y tienen su crisis cerebral y les prescribo el complejo B12 y hierro de manera intravenosa o intramuscular y les administro un antiinflamatorio metilprednisolona y ceden las convulsiones, ¿sí? Pareciera ser que es por falta de alguna vitamina, de algún mineral que la persona pues no tiene a nivel cerebral y que causa insuficiencia, y es algo lógico. Es como por ejemplo cuando nos falta la vitamina A, entonces vemos como que borroso, ¿no? En la penumbra, como que no vemos bien, como que tenemos la vista cansada, y le administramos al paciente vitamina A y D y E y empieza a ver mejor. Entonces pudiera ser también otra causa, ¿verdad? Normalmente se cree que la epilepsia es un desajuste electrónico en las células neuronales, lo que electrónicamente empieza a tener un trastorno electrónico en cuanto al envío de señal, y entonces el paciente cae en convulsiones, porque también a ciencia cierta, si después de hacerle estudios a pacientes y no le encontramos tumores, no le encontramos algún aneurisma cerebral, no le encontramos un parásito encapsulado, ¿verdad?, etcétera, y no encontramos alguna otra causa, le hacemos estudios de laboratorio, les encontramos vitaminas y minerales normales, y todo eso encontramos que no hay nada visible que podamos decir, bueno, pues tiene un tumor y por eso son las crisis epilépticas. Entonces ya empezamos a pensar que se trata de un problema en el sistema eléctrico del cerebro. Y ahí sí es muy difícil controlar la epilepsia, ¿sí? Existen varios tipos de ataque de epilepsia, ¿sí? Está los ataques generalizados, que se llama epilepsia primaria, y los ataques parciales, que se llama epilepsia secundaria, ¿sí? En ambos sigue teniendo el paciente cuadros de convulsión, para acabar pronto. No me puedo poner a explicar con términos científicos. El otro día un compañero médico me hacía la crítica, y se lo agradezco, que por qué no hablo con terminología médica, que por qué no, pues nada más me entendería él, ¿no? Y mis demás compañeros, porque a mí no me interesa que me entiendan ellos. A mí me interesa que ellos me enseñen más, pero no que me entiendan. Me interesa que me entienda usted, el que no sabe de medicina, para saber qué hacer con su vida cuando presente algún síntoma de las enfermedades que le estamos platicando. Entonces, por eso es que trato de bajar la terminología médica a una terminología común o corriente o vulgar, llámenle como quieran, pero que me entiendan lo que les estoy platicando. Y a veces también no les explico muchas cosas científicas porque son difíciles de explicar, hasta incluso para mí mismo. Entonces, en los dos tipos de ataque existen los mismos síntomas. El paciente va a convulsionar, ¿sí? A veces en los ataques simples, en los que los pacientes experimentan sensaciones inusuales sin perder la conciencia, pero empiezan a ver como que puntitos de colores, les molesta la luz, les molesta la música alta y estridente, y empieza a tener dolor de cabeza. Hay pacientes que me han dicho que empiezan a sentir como una aura. Esta aura consiste en que ya saben que les va a dar el ataque epiléptico. ¿Cómo? Ellos empiezan a tener un dolor de cabeza muy especial, empiezan a oírla como que el sonido se oye lejos o lejano, empiezan a molestarles las luces y inmediatamente después se presenta la crisis epiléptica, ¿sí? Y hay pacientes que les ataca de inmediato, o sea, es en rapidito
y dura poco el ataque de epilepsia y se recupera el paciente. A veces dura más, ¿sí? En la epilepsia secundaria dura más. También va a depender la sintomatología del problema que tenga el paciente. Si el paciente tiene un tumor en el cerebro o un cáncer cerebral, va a depender de la extensión, ¿no? Y va a depender de qué área esté afectando el cerebro. Miren, les prometo traerles prontamente, por eso el programa Pláticas Médicas se llama Y Algo Más, porque también hablamos de ciencia y de cosas bonitas que se van descubriendo. Les prometo traerles cómo es que funciona el cerebro. Es maravilloso ver ahí la mano de Dios en el cerebro de los humanos. Lo que pasa es que se nos hace muy común porque pues tenemos cabeza, tenemos cerebro y la andamos cargando y no ponemos atención de cómo funciona. Pero realmente el cerebro funciona de una forma tan especial, tan exacta, tan precisa. Ahora con la nueva ciencia, la nueva tecnología se han ido descubriendo tantas cosas. Bueno, incluso en el centro del cerebro ya tenemos una glándula que es la glándula pineal. Ahí ya se descubrió que reside ahí precisamente el control espiritual de los humanos. Así como el corazón tiene también un área del amor, el cerebro tiene en su base, tiene la glándula pineal, y la glándula pineal ya se encontró que tiene que ver cuando oramos, cuando nos encomendamos a Dios, cosas de Dios. O sea, es increíble esto también. Entonces les prometo traer tantas cosas que hay que enseñarles, tantas cosas que quiero mostrarles, pero les prometo traer un estudio bien preciso y bien bonito de cómo funciona nuestro cerebro y lo maravilloso que es para calcular, para pensar, para tantas cosas, y que debemos usarlo para lo bueno, porque el cerebro, se ha descubierto que el cerebro tiene un sistema de condición de práctica continua. ¿Qué significa esto? O los científicos, ¿por qué le llaman así? Si lo acostumbramos nuestro cerebro a siempre estar pensando en lo malo, siempre se va a acostumbrar a estar pensando en lo malo. Y si lo acostumbramos a pensar en lo bueno, a actuar en lo bueno, siempre vamos a estar pensando en lo bueno. Fíjense qué interesante, ¿no? Y algo tiene que ver esto también, no sé, con Dios mismo, ¿verdad? Entonces, después voy a platicarles bien de cómo funciona nuestro cerebro. Les voy a traer unas imágenes bien bonitas de las áreas del cerebro, las áreas que controlan el movimiento, la vista, el olfato. Es algo maravilloso. Por eso es que medicina, cuando yo decidí estudiar medicina, sabía que iba a ser algo muy difícil. Sabía que era muy difícil, porque es muy difícil la medicina. Son libros y libros y libros, y letras y estudios, y se revuelven unos síntomas con otros, y bueno, es muy difícil la medicina. Pero caray, qué bonita es. Qué hermosa es la medicina, y qué bonito es ver un paciente que se recupera y se sana. Aunque no te pague o te pague, como sea, pero es hermoso ver cómo un paciente se recupera. Por eso es que la medicina viene de Dios. Y también les voy a platicar un día, en los días jueves, cuando hablemos de la investigación de la palabra de Dios, por qué la medicina viene de Dios. Bueno, volviendo al tema entonces, eso es lo que sucede con la epilepsia. El paciente puede presentar cuadros de convulsiones de corto periodo, o corta exposición o larga exposición, o con una aura, es decir, que se les anticipa que les va a dar, o puede ser en automático simplemente y les da. El diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos la epilepsia? Bueno, aparte de que es una de las enfermedades que no cabe duda cómo diagnosticarse, puesto que podemos ver a una persona cómo convulsiona, existe un estudio que se llama electroencefalograma, que es un estudio, una de las formas de diagnóstico de la epilepsia, pues si no más preciso, pero que nos ayuda mucho. ¿Sí? Porque se ponen unos electrodos a nivel del cuero cabelludo que recogen los impulsos eléctricos generados por la parte del cerebro denominada córtex o corteza. Y así se muestra el comportamiento funcional de las neuronas. Las neuronas también es una creación maravillosa de Dios, ¿eh? No se imaginan las neuronas qué maravillosas son, de verdad. Algo así como la célula, pero a nivel neuronal. No cabe duda que Dios es el creador de todo. Y discúlpenme que les meta a Dios en todo, pero es que es la verdad. O sea, yo no he conocido a nadie que haga lo que Dios ha hecho. Entonces el electroencefalograma nos puede diagnosticar algún tipo de problema de epilepsia, ¿verdad? También la tomografía axial computarizada, sobre todo de tercera, cuarta o quinta generación, nos va a visualizar algún tumor o alguna malformación en el cerebro que también puede existir, ¿sí? Además se le debe de hacer al paciente estudios de laboratorio, química sanguínea, biometría hemática, examen general de orina, todos los estudios pertinentes. Incluso ha habido pacientes enfermos de la tiroides que presentan convulsiones. Por eso es que muchos pacientes
o muchos compañeros médicos se dedican a diagnosticar la epilepsia como tal, pero no piensan de repente, bueno, ¿y si hubiera ese otro órgano que estuviera enfermo y ese estuviese provocando la epilepsia? Y en este caso la tiroides tiene que ver con cuadros de epilepsia, ¿sí? Problemas cardiológicos tienen que ver con cuadros de epilepsia. Sí, es muy importante esto. Bueno, incluso se ha descubierto que problemas renales, de tipo renal, sobre todo en algún tipo de absorción de algún material como el sodio, el potasio y todo eso, nos causan también problemas de epilepsia, ¿sí? Entonces, eso se llama efecto órgano blanco, es decir, otro órgano muy distinto al cuadro que estamos presentando es el causante en este caso de la epilepsia, ¿verdad? Entonces es importante pensar en todo, puesto que nuestro cuerpo humano está interconectado. Es decir, el corazón funciona a la par del riñón, el riñón a la par del corazón, los pulmones a la par del hígado y el hígado a la par del... O sea, todo está entrelazado, entremarañado, para que funcionemos, ahora sí, como dice la palabra, como Dios manda. Que nosotros ya lo echamos a perder tomando bebidas embriagantes, drogándonos, fumando, ese es otro problema. Aparte, se le hace un historial clínico al paciente para ver cómo ha sido su historia de sus epilepsias, cada cuando las presenta. A mí una vez me tocó una pacientita de 17 años, hace como unos 10 años, que no dejaba ya de convulsionar. Era una cosa horrible y para mí en lo personal fue muy mortificante porque ya le habíamos puesto diazepam, ya le habíamos puesto antiepilépticos, ya le había puesto hasta lo que no, y el paciente seguía convulsionando. Es horrible ver esa situación. ¿Y saben con qué se calmó? Controlando sus estrógenos. O sea, ¿cómo es posible que las hormonas femeninas, cuando están en exageración o faltan, pues también tienen que ver con cuadros de epilepsia, ¿no? A lo mejor no era una epilepsia como tal, pero sí eran convulsiones. Y solo así se calmó el paciente y bueno, tuvo que casarse inmediatamente y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, para que vean cómo es esta situación, ¿no? Entonces tienen que hacer análisis de sangre y luego pues ya los tratamientos vienen siendo de acuerdo a lo que encontramos. Si encontramos un tumor en el cerebro, bueno, pues hay que extirparlo. Miren, hay una enfermedad que provoca que una larva, se llama el tomatillo famoso, que la gente lo conoce como tomatillo, que es del puerco, la carne de puerco, se va al cerebro, se encapsula y ahí crece una larva y hace el efecto de un tumor. Se llama cisticercos, la enfermedad se llama cisticercosis. Bueno, con tantas palabras hasta se me van los nombres, pero se llama cisticercosis la enfermedad. A la próxima les prometo hablar de ella. ¿Por qué? Porque hay mucha cisticercosis, sobre todo si la carne de puerco no se cuece bien, no se destruye ese cisticerco y ocasiona que se vaya al cerebro y ahí se encapsule la larva y se forma y da el efecto de un tumor. Entonces ahí, bueno, si vemos que eso tiene el paciente, pues hay que operarlo, ¿no? Es una cirugía de cerebro que a veces no se puede practicar porque si el tumor o el quiste está muy profundo, pues no podemos abrir el cerebro tan profundamente, sino superficialmente, ¿no? Y bueno, prescribir al paciente también se le tiene que prescribir al paciente antiepilépticos, según el tipo de convulsión que tenga. Se le tiene que prescribir diazepam para mantenerlo sedado, mantenerlo tranquilo, sobre todo si los cuadros epilépticos son muy constantes y muy frecuentes y a cada rato. También he tenido casos de niños de, no sé, 2 años de edad, 3 años de edad que empiezan a convulsionar. Y resulta que entonces hago investigación médica y descubro que el niño no lloró al nacer. Y ustedes me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver, doctor? Pues tiene que ver mucho. Existe una clasificación que se llama clasificación de Apgar, donde se clasifica la respuesta inmediata al lloro del paciente recién nacido, del bebé recién nacido. Y hay bebés que no nacen luego, y aunque les den una nalgada, entonces empiezan a poner moraditos. ¿Qué sucede? Empiezan a tener falta de oxígeno en sus neuronas cerebrales y estas se lesionan. Y cuando llegan a los 3, 4 años de edad empiezan a convulsionar. Fíjense nada más. O bien pacientes que con poquito que les suba la temperatura empiezan a convulsionar. Y muchas mamás que me están oyendo sabrán que es lo que les estoy hablando porque lo han vivido. Y empiezan a convulsionar severamente. ¿Por qué? Porque ya quedaron, desde la hora de nacimiento, quedaron con lesión a nivel neuronal. De hecho, las neuronas, según los estudios, hasta hace algunos años, eran de las que no se podían regenerar. O si es como no es como la piel que nos la lastimamos
y cicatrizamos. En las neuronas no sucede eso. Neurona que se atrofia, neurona que se pierde. Pero más sin embargo, se ha descubierto con los últimos estudios que sí se llega a ver cierto grado de regeneración, pero es muy poco. Va a depender de la nutrición, de las vitaminas, los minerales que hayamos tomado y de los cuidados. Pero pues aquí en México, la verdad, el 80% estamos pues bien fregados, y luego para acabar de fregar comemos puras golosinas, chatarra, y entonces nuestra nutrición es pésima. Entonces es importante que cuando usted va a dar a luz, trate de aliviarse lo más pronto posible, si es por vía natural, ¿verdad? Parto normal, para que su bebecito a la hora de nacer inmediatamente jale aire y respire. Ahí también hay una prueba de Dios. Vivimos dentro de la madre, vivimos en un mundo de agua. ¿Sí o no? Estamos ahí en agua. Entonces, ¿cómo es que estamos en agua y salimos y ya no hay agua y tenemos que vivir? Porque Dios da vida. Porque Dios da vida y Dios así creó las cosas. Dios es el formador de todo, es el ingeniero de todo, y búsquenle por donde quieran, háganle por donde quieran. Él hizo todo y verán que conforme va avanzando la ciencia se van a ir descubriendo más cosas. El pronóstico con los pacientes de epilepsia pues va a depender del tipo de epilepsia que tenga y de la respuesta al tratamiento, ¿sí? Va a depender de eso, pero a veces el pronóstico es muy malo. Incluso hay pacientes que fallecen convulsionando. Entonces es muy importante tratarse lo más pronto posible el cuadro de epilepsia, porque si no, puede usted tener un accidente muy grave si es un adulto, o incluso un niño, ¿no? Pues le da una convulsión jugando, corriendo, pues se va a caer, se va a golpear, porque en automático se desconectan y ya no tienen control sobre sus extremidades, sobre sus bracitos, y vaya, pierden el conocimiento. Por eso es importante que a la primera convulsión que presente su familiar, inmediatamente acuda con su médico de confianza para que le diagnostique por qué hay un cuadro de convulsión y le prescriba el tratamiento correcto. Bueno, pues siempre se me va el tiempo, siempre me gana el tiempo, tanto en la palabra de Dios como en los temas médicos. Yo quisiera hablarles muchísimo porque hay mucho de qué hablarles, y cuando yo estoy platicando no sé qué me sucede, pero me meto en un mundo, ¿verdad? En un mundo en el que pues me llegan muchas cosas que decirles. Vuelvo a recordarles, por favor, comuníquense con su servidor 247-47-160-75 para cualquier duda que ustedes tengan, cualquier tema que quieran tratar o quieran una consulta, con todo gusto se las voy a proporcionar sin costo alguno. Y sí, les pido un grandísimo favor. Busquen a Dios, busquen la palabra de Dios, no se droguen, no se alcoholicen, no fumen, no se metan en cosas que son malas para la vida, que son malas para nuestro espíritu. Los seres humanos somos de carne y hueso y espíritu, o sea, alma, espíritu y corazón. Entonces, démosle a nuestro cuerpo cosas buenas, música buena, conocer de Dios, ayudar al prójimo, ser nobles, no drogarse, no maltratar a la gente, no ofender, perdonar, tener misericordia, y verán que llegaremos a un final feliz. Y sobre todo Dios nos recogerá bajo sus alas. Al ser así, a Dios le agradamos, nos recoge bajo sus alas y nos lleva con Él. Muy bien, pues que tengan una excelente noche, una maravillosa noche en compañía del poderosísimo Espíritu de Dios, Padre Jehová, y de su Hijo Jesucristo, y que descansen y que mañana al amanecer se den cuenta que Dios les ha dado un día más de vida. Gracias y buenas noches. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar.
quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Cejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte, número 607, en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 247-47-20893. Cejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prendauto Fidmex.